Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy vamos a continuar con Primera de Reyes, capítulo 12. En este capítulo vamos a ver cómo coronan al rey Roboán, que es el hijo de Salomón, el cual va a causar la división del reino. Realmente no va a ser él, va a ser Yahweh mismo el que va a causar la división del reino de Israel. Ya no van a ser 12 tribus, van a ser dos tribus por un lado y las otras 10 por el otro. Se van a dividir. Claro, esto va a acontecer debido al pecado del pueblo de Israel y el pecado de Salomón también. En el capítulo 1 dice así: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, esto usualmente causa mucha confusión, por eso utilizo imágenes. Roboam es el hijo de Salomón, dice que está yendo que va a ir a Siquén para ser coronado como rey. Y Jeroboam va a ser el que reine las 10 tribus de Israel. Suenan muy similares, pero son dos personajes diferentes. En el 2 dice así: aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Misrayim, en Egipto, a donde había huido de delante del rey Shlomo, y habitaba en Misrayim. Ok, ¿quién es Jeroboam? Jeroboam, para el que no recuerda o no viene viendo los estudios, él es un general, llamémosle, o una persona de un rango muy importante que Salomón había puesto a gobernar las 10 tribus, ya que el trabajo era muy arduo y Salomón lo dividía, obviamente, en varios capitanes. Él era uno de estos que controlaba las 10 tribus de Israel. Cuando Salomón comenzó a pecar y se desvió del camino de Yahweh y empezó a adorar ídolos, entonces Yahweh le prometió el reino a Jeroboam. Pero de nuevo, Jeroboam no va a ser un buen rey. Es más, Israel, las 10 tribus nunca van a tener un buen rey. Todos van a ser malos. Jeroboam no se va a sentar en el trono por mucho tiempo, más bien va a ser cortado. Y va a ser cortado debido a que él se entrega a la idolatría y se entrega bueno, a matar a gente que pertenece al pueblo también. Llega a ser un rey malo. Realmente es un ejemplo de cómo ser malo. Y se va a mencionar varias veces Jeroboam en el Tanaj como un rey que causó pecar a todo el pueblo de Israel y que causó pecar a los reyes que vinieron después a gobernar también. Después de que Salomón se enteró de que bueno, que Yahweh le había prometido el reino a Jeroboam, él intentó matarlo torpemente, porque Salomón debería saber que lo que promete Yahweh, Yahweh lo va a cumplir. No importa, aunque usted sea el rey más poderoso de la tierra, no va a poder cambiar los designios de Yahweh, no va a poder torcer ese camino. Entonces Jeroboam se escapó, se fue a Egipto donde, bueno, ya habíamos comentado que Egipto tenía muy buenas relaciones antes con Salomón y por algún motivo pareciera que aquí ya no. Realmente están protegiendo a una persona que Salomón quiere matar y está viviendo él en esta zona de Egipto y se va a devolver al darse cuenta de que ya ha muerto Salomón y de que ahora el rey es Roboán. Continuamos en el 3, dice así: enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y toda la cajal de Israel, toda la congregación o el pueblo de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: ok, tenemos que Jeroboam se está presentando frente al rey de Israel. En este momento Roboam está reinando las 12 tribus de Israel, todavía no se ha roto el reino, y se está presentando Jeroboam con varias personas de mucho peso en las 10 tribus. Dice así el 4: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. ¿Qué le dice el pueblo? Mire, por favor, baje el trabajo que nos ha puesto porque es un trabajo demasiado arduo. Si usted nos baja a nosotros el trabajo, nosotros vamos a servirle a Yahudá, porque esa es la tribu que está reinando en este momento, y vamos a seguir siendo parte del pueblo. En el 5 dice así: y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Esto fue muy sabio de parte de Roboán. Hizo algo muy bien.
que fue, váyanse, voy a consultar, voy a ver qué debemos hacer. No tomó una decisión de inmediato, porque uno a veces, tal vez por apresurarse, toma una mala decisión. Y lo correcto era ir a consultarle a los sabios del pueblo, a los ancianos, a los escribas y demás, qué opinaban sobre este asunto. Dice el 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Shlomo su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Le está preguntando a los ancianos, ¿qué debemos hacer? En el 7. Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueses hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Los ancianos están actuando sabiamente, le están diciendo a Roboán, sea amable con el pueblo, no los provoque, ayúdeles, o sea, busque bajarles el trabajo. Pareciera que Salomón en sus últimos días o en su vejez estaban reinando muy mal y parece que los había puesto a trabajar muchísimo. Tanto era que se sentían agotados y ellos estaban buscando renovarse y ya había muerto Salomón, podían ir a pedirle clemencia a Roboán que no los pusiera a trabajar tanto. Y vea que lo están pidiendo no trabajar tanto, no es dejar de trabajar, es no trabajar tanto nada más. En el 8 dice así, pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Se fue donde los jóvenes. Joven no es sinónimo de inmadurez. Tampoco es un sinónimo de imprudencia. Pero en este caso sí, pareciera que estos jóvenes tal vez eran jóvenes muy mimados y no conocían lo que era el trabajo ni lo que era el cansancio y lo aconsejaron mal. También este mal consejo de los amigos y de que Roboam no escuchara a los ancianos venía de parte de Yahweh para que el pueblo se dividiera como él había prometido que iba a suceder debido al pecado. En el 9 dice, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que el lomo de mi padre. Entonces, o sea, se está poniendo como una persona más grande y más fuerte que Salomón. Y no lo es, tal vez físicamente, pero intelectualmente tampoco. O sea, no va a ser más inteligente que Salomón, ya que él no tiene esa bendición que le había dado Yahweh. En el 11, ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. En el 12, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Aquí tenemos que Roboam ya debe conocer la profecía también, otra torpeza, de que Jeroboam va a reinar las 10 tribus. La está tomando por nada, esa profecía. Y ahora se va a presentar este Jeroboam que Salomón intentó matar, y no pudo, con parte del pueblo a pedirle que baje el yugo del trabajo y él va a responder tontamente. Dice en el 13, y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, pero era designio de Yahweh para confirmar la palabra que Yahweh había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nadab. ¿Se acuerdan de Ahías? Que yo les había mencionado a este profeta la vez pasada. Ahías se le apareció con una capa nueva a Jeroboam, no era una capa, era un talit, y lo partió en 12 pedazos. Y le dijo una profecía, que el pueblo, que las 10 tribus iban a pertenecer a él, que él iba a reinar. Y le dijo, toma estos 10 pedazos de este talit,
porque esas son las 10 tribus de Israel que son tuyas, ¿verdad? Que se las iba a dar Yahweh mismo. Ok, aquí tenemos que se está cumpliendo la profecía que él había dicho. Dice en el 16, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Yisai. Israel, a tus tiendas, provee ahora tu casa, David. Entonces ya Israel se fue a sus tiendas. Ok, tenemos que ellos enfadados por la respuesta de Roboán, dijo, ¿qué parte tenemos nosotros con usted? O sea, ¿qué tenemos que ver nosotros con el reinado de David? Que David provea a su propia casa. Y después dijo Roboán, cada quien a sus tiendas, que esto es una frase muy utilizada. Ellos no vivían en tiendas, ya vivían en casas. Pero esta es una frase muy utilizada en el pueblo de Israel como diciendo, dispérsense, cada quien siga con su vida, haga lo que quiera. Que eso fue lo que hicieron. ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos lo mismo? Pienso yo a veces. ¿Qué pasaría si el gobierno que nos oprime y nos ahoga, subiéndole a la luz, al agua, a la comida, los impuestos municipales, que etcétera, 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 nosotros dijéramos, cada quien no pague el recibo de luz o de agua porque está muy caro, que le bajen? Las cosas cambiarían. Es más, esto se dio en Alemania hace un poco tiempo, hace como un año más o menos, que le subieron a la gasolina y ellos no lo toleraron. Agarraron todos los carros, salieron a la pista, dejaron los carros ahí estacionados, cerraron el carro y se fue cada quien para su casa. Claro, el control de daños de Google, si usted lo busca y busca la noticia, se va a dar cuenta de que dice que es falso y va a encontrar cantidades de documentos que dice falso, 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 nunca hubo una protesta. Pero la protesta, todo indica que sí se dio. Y ahí dejaron el carro por días, hasta que el gobierno quiso parar el asunto de subirle a la gasolina. Y ellos no se dejan, pero nosotros sí. Los latinos tendemos a dejarnos y por eso nos oprimen tanto. Somos muy oprimidos, muy dejados también. Y también no podemos hacer una huelga nosotros solos. O sea, necesitamos que realmente la gente se una y se ponga de acuerdo en el 17. Pero reinó Roán sobre los hijos de Israel, que moraban en las ciudades de Yahudá. El rey Roán envió a Adorán. Adorán es una persona que cobraba impuestos. Entonces dice que el rey Roán envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roán se apresuró a subirse a su carro y huyó a Jerusalén. Tenemos que Roán así se metió en Israel. Y al meterse él a cobrar impuestos, creyendo que la gente le iba a pagar y que todo iba a seguir igual, lo que sucedió fue que agarraron al de los tributos y lo mataron a pedradas y lo sacaron de ahí, del territorio. Y se vio forzado a huir. Roboán se vio forzado a escapar de su propia gente, de su propio pueblo, ya que no lo querían ahí. En el 20. Aconteció que oyendo todo Israel que, que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamar a la Cajal, a la congregación, y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, sino que solo la tribu de Yahudá. Aquí siempre dice, solo la tribu de Yahudá quedó en la casa de David, pero también la de Benjamín quedó quedaron juntos. Ellos dos quedaron juntos. Es más, ahorita vamos a leer que se van a reunir para ir a la guerra contra las 10 tribus. El 21. Y cuando Roboán vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Yehudá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboán, hijo de Salomón. Ok, él lo que quería era hacer guerra, matar a una gran cantidad y obligarlos a volver al reino y no permitirles ser libres. Dice en el 22, pero vino palabra de Yahweh a Semaías, varón de Elohim, diciendo, habla a Roán, hijo de Shlomo, rey de Yahudá, y a toda la casa de Yahudá, y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Yahweh, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo.
Y ellos oyeron la palabra de Elohim y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Yahweh. Tenemos a otro profeta que entra en escena. Si ellos van a la pelea contra Israel, van a perder. Y Yahweh no lo va a permitir. Es más, tanto no lo permitió Yahweh que cada quien igual se dispersó. Y dejaron la contienda contra las 10 tribus y los dejaron en paz. En el 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó Panuel. Entonces, ¿qué tenemos? Jeroboam, rey de Judá, está edificando ciudades y está haciendo que se vea más atractivo lo que es la tribu de Judá, sea un lugar más bonito para ir a vivir. Eso va a provocar que muchas personas que viven en las 10 tribus de Israel se vayan hacia donde él. Y sabiendo también que por sí el templo está en Judá, las 10 tribus se van a ver obligadas a ir a adorar a Yahweh, porque ese es el mandamiento. Ellos siguen siendo pueblo de Israel, no han dejado de serlo, nada más que se dividieron. Se ven obligados a ir a las fiestas de Pesach, a la fiesta de Sukkot, a la Hagamatzot, etc. Ellos tienen que seguir siendo parte del pueblo de Israel. Y lo que está haciendo Jeroboam es haciendo que Israel sea, bueno, que Yahudá sea más bonita para ir a habitar. Dice en el 26, y dijo Jeroboam en su corazón, este Jeroboam es el de las 10 tribus, ahora se volverán al reino de la casa de David. Si este pueblo subiese a dar a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su Adón Roboam, rey de Yahudá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Yahudá. ¿Qué decía Jeroboam? Que si la gente subía a adorar a Yahweh en el templo, tarde o temprano las 10 tribus iban a volver a ser 12 tribus, ya no iban a ser 10. Entonces el magnífico plan de este Jeroboam va a ser hacer dioses falsos para que sigan adorando ahí, en las 10 tribus. O sea, para que vayan a adorar, pero a las 10 tribus. Y así el pecado de Jeroboam va a ser enorme. Vean, hay que tener mucho cuidado. Nosotros no tenemos que tener ídolos en la casa. Tener un ídolo es una de las peores cosas que puede tener una persona. Si usted tiene una estatua de lo que sea, de un duende, de un Buda, de un Krishna, de un Jesucristo griego, de una Virgen María, rompa eso y bótelo, no lo deje ahí, porque esto le va a provocar ir al infierno. Pareciera poca cosa, dirá, pero si eso no es nada, pero Yahweh no le gusta. No haga las cosas que a Yahweh no le gusta, haga las que a él le gustan. Y es difícil. Yo sé que cada uno tiene sus gustos, que qué sé yo, que a alguien le gusta el fútbol. El fútbol es una pérdida de tiempo, a mí no me gusta, pero hay gente que le gusta y juegan fútbol y lo ven en la tele y les gusta, pero no vivan solo de eso. O no se desvivan por eso, tal vez sería lo más correcto. No es que porque le guste el fútbol usted va a apartar a Yahweh, usted puede vivir con Yahweh, hacerle caso a él, y algo del mundo le tiene que gustar a alguien, porque nosotros por desgracia habitamos en el mundo, no somos del mundo porque nuestro corazón le pertenece a Yahweh, y nuestras ganas es de vivir y habitar con él en la tierra prometida, pero seguimos habitando aquí, o sea, estamos vivos y comemos y respiramos este aire y comemos esta comida de aquí, de este mundo, y estamos en este mundo por el momento. Pero no nos entreguemos al mundo, seamos fieles a Yahweh primeramente en todo. Dice en el 28, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Ok, tenemos a Jeroboam con 2 becerros de oro. Recuerda que cuando adoraron uno en el monte Sinaí, les vino una gran calamidad y una gran mortandad. Murió un montón de gente solo por tener un becerro, y ahora tienen dos. Y dice así, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus Elohim, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Esta frase es de Yahweh, esta frase es un insulto. Decir, yo soy Yahweh, el que lo sacó de la tierra de Egipto, lo ha dicho muchas veces Yahweh, esa es una frase de él. Y este Jeroboam está tomando 2 becerros de oro y está diciendo la frase de Yahweh. Oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Una blasfemia brutal. En el 29. Y puso uno en Bet-El y el otro en Dan. Ok, tenemos 2 becerros en 2 lugares diferentes estratégicamente para que vayan a adorar y les quede más cerca que ir a Jerusalén.
dice en el 30. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo Coanín de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Y Yahweh mandó a que solo los hijos de Leví, solo los descendientes de la tribu de Leví, puede ser Coanín. Pero él dijo que no, que iba a poner a cualquiera. Otro pecado muy grande. Después dice que hizo casas sobre los montes, en las montañas. Ponía una casa y la gente subía a la montaña y iba a adorar ahí. Muchas de esas casas eran prostíbulos. La diosa Acera se adoraba teniendo sexo, en pocas palabras. Si era un prostíbulo, usted iba, se acostaba ahí con una prostituta y eso era adorar a la diosa Acera. Entonces, y eso probablemente fue lo que hicieron. Vamos en el 32. Entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes octavo. Ok, es en el mes séptimo, la fiesta de Sucot, pero él la puso en el mes octavo. Dice, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Yahudá, y sacrificó sobre un altar, y hizo en Bet-El, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Bet-El Coanín para los lugares altos que él había edificado, que él sabía que tenía que entrarles por ahí a todo el pueblo de Israel por la idolatría. Ya eran idólatras, pero los volvió aún más idólatras. Y esto es lo que va a causar la pobreza de Israel. Poco a poco van a ser cada vez más pobres, los empiezan a invadir los cananeos, los empiezan a invadir los esenios, Asiria, los persas, etcétera, etcétera. Va a haber mucha matanza, mucha hambre. Y este es el comienzo de esa maldad, de todo ese, ¿qué se puede decir? De esa pobreza espiritual y económica. Porque si nuestros países son pobres, no solamente son pobres por la mala economía y la mala gestión, sino porque tenemos malos reyes. Y esos reyes, o sea, estos presidentes, llamémosle, nos gobiernan mal porque nosotros como individuos, o sea, el pueblo de cada país distinto, es un pueblo idólatra. Y no, Yahweh no les va a poner a alguien bueno porque ellos son malos. Somos malos, realmente. No me cuento a mí mismo ni a usted entre esos malos, porque nosotros estamos buscando la Torá, estamos intentando hacer las cosas bien. Pero en general, no en su totalidad, sino en general, la gran mayoría de personas es idólatra y no le importa celebrar fiestas satánicas y hacer cosas malas. En el 33 dice así: sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Bet-El a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Ve, él inventó un mes octavo y punto. Bueno, el mes octavo existía, pero una fiesta en el mes octavo no. Era en el mes séptimo, que da Sucot. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Y ahí termina el texto. Si abuelo permite, después vamos a continuar con el número 13. Espero que les haya sido de ayuda. Acuérdense que si han llegado al final, compartir los videos para que lleguemos a más gente, poner pulgar arriba. Yo no hago negocio con esto, yo no me gano nada con estos videos, lo hago por amor a Yahweh, por amor a mí mismo también, porque yo sé que esto es un tesoro para mí. Usted podrá acumular mucho oro, podrá ser Bill Gates o George Soros, que tienen mucho dinero y hacen mucho mal con ese dinero, pero tienen mucho dinero. Pero el día de mañana el tesoro más grande que usted puede acumular es la palabra de Yahweh. Predicar esta palabra, enseñarle a otros, estudiar para usted mismo. Ese es el tesoro que no se corroe y que no engendra polilla. Y que Yahweh los bendiga en el nombre de Yahshua. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones.